Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, Hola, ¿qué muy tal? bien. Venimos de escuchar a Pedro Sánchez anunciando ese 14 de marzo del año 2020 el estado de alarma. Quería preguntaros antes de repasar estos 5 años y todas las cuestiones que tenemos por delante. Empiezo por ti, Fran. No sé si recuerdas ese momento en el que salió en la tele. No sé cómo lo viviste o sencillamente esos primeros días. No sé, ¿qué recuerdos tienes? Porque a mí me ha creado un poco de déjà vu, y eso que al final no es directo, sino que preparamos esto, lo grabamos y aún así al escucharlo me ha creado ese déjà vu. No sé, empiezo por ti, Frank. ¿Qué feeling tienes de esa época? Bueno, supongo que como todos, un poco de película, ¿no? Que estaba sucediendo algo que no habíamos visto ni nuestros padres tampoco habían vivido, ¿no? En cosa de un siglo, una situación similar, y había esa sensación de que esto es una película, ¿no? También sí que es cierto que, al menos en mi caso, por suerte, tampoco lo viví como con una tensión muy elevada, porque por suerte, digo, ni nosotros ni personas cercanas a mi familia pues sufrieron por la COVID, ¿no? Y eso al final es lo que influye, ¿no? Pero sí que es cierto que había una cierta sensación en algunos ámbitos de irrealidad, o como de, bueno, ahora a ver esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Como, bueno, entre una película y como una sensación de esto, de irrealidad, de, bueno, de a ver qué va a suceder ahora. No sé, en tu caso, Lidia, ese feeling de pensar en esos primeros días, ¿no? En ese encierro, de decir, nos quedamos en casa y no se puede salir. Sí, bueno, yo me acuerdo sobre todo del día que nos cancelaron las clases, que fue como justo antes de esto, que yo estaba todavía en la universidad, y la verdad que como mucho desconcierto y un poco que no te creías lo que estaba pasando. Entonces, claro, lo de las clases era como, bueno, son 2 semanas y vamos a volver, no va a pasar así nada mucho más allá. Pero claro, justo luego, ya cuando anuncian el estado de alarma, fue como, vale, esto ya es real, esto va para largo. Entonces, bueno, sí, lo recuerdo bastante. Yo creo que para los más fans de Simple Política, yo creo que un buen viaje sería ir a los primeros episodios, porque claro, este podcast nace en noviembre del 2019, en absoluto sin saber lo que iba a pasar, y es gracioso porque yo he estado repasando como títulos de los episodios que íbamos haciendo diarios. Antes de la pandemia, ¿no? Cuando se hablaba del COVID, etcétera, y ya luego directamente cuando nos encierran. Ha sido también un viaje, un déjà vu, ¿no? Ha sido un viaje curioso. Un viaje del que se cumplen 5 años este viernes, de este audio que escuchábamos de Pedro Sánchez, del decreto del estado de alarma. Yo creo que, Fran, casi no hace falta ni explicar por qué estamos hablando de esto, sobre todo porque con vuestro testimonio, con el de todos los que nos escuchan, esto es algo de lo que nadie puede decir no me acuerdo. Tú lo has dicho, este jueves se cumplen precisamente 5 años de este anuncio del decreto del estado de alarma por parte del presidente Pedro Sánchez. Ya lo estamos explicando, la situación derivada por un virus de origen asiático pues iba cada día peor, y todo parecía sacado de esas películas, como hemos dicho, de contagios a las que estábamos tan acostumbrados en Hollywood, ¿no? En dicha rueda de prensa, Sánchez recordó que el estado de alarma es un instrumento recogido por la Constitución que sirve para afrontar crisis extraordinarias como la que nos azotaba por aquel entonces. Lo argumentaba por la necesidad de tomar las medidas para frenar la rápida expansión del virus, cosa que dificultaba la correcta atención de las personas más vulnerables. Es decir, si el virus avanzaba mucho, no podíamos atender a tanta gente. Al día siguiente, 14 de marzo, el Consejo de Ministros pues, ya aprobó el decreto de estado de alarma para todo el país para los siguientes 15 días, pero lo que no sabíamos o solo intuíamos por aquel entonces era que la pandemia pues, se alargaría mucho más que 2 semanas. Sí, ese no saber cuándo, por ejemplo, hablando de clases que decía Lidia, pues yo como profesor lo mismo, de ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo lo hacemos? Porque estaba claro que al volver a las clases no íbamos a volver tan ricamente con todos los alumnos en el aula. Fue curioso, y hay una cosa que destaca, y por eso queríamos titular el episodio de esta manera, y es que recordamos muchas cosas. Lo decía yo ahora hace un minuto en la introducción, los aplausos que hacíamos a las 8 de la tarde, todas esas manifestaciones a través de redes sociales, porque evidentemente en la calle no, manifestaciones a favor de los sanitarios, a favor de todas aquellas personas que estaban trabajando en ese momento. Luego vendría la parte más complicada, ¿no? Que es la de las manifestaciones por querer salir, la de los antivacunas.
pero me voy a quedar también con una cosa que se extendió en muchos balcones, el saldremos mejores. En parte, lo que queremos preguntarnos hoy es si lo hemos hecho, y en este caso empecemos con los datos. Y para saber si salimos mejor, y yo creo que una pregunta clave, Lidia, es el tema de la inversión en sanidad. Es decir, evidentemente no sé si esto nos ayudaría a salir o no mejores, pero Lidia, la pregunta es, ¿hemos mejorado en la inversión en sanidad desde la pandemia? Vemos que desde 2021 el gasto sanitario ha seguido aumentando, pero a un ritmo mucho más moderado. En 2022 creció un 2,3 y en 2023 los presupuestos sanitarios de algunas comunidades volvieron a niveles similares a los de antes de la pandemia. Es decir, la sanidad recibió un impulso importante, pero no se ha consolidado, pues lo que digamos, una transformación estructural del sistema a largo plazo en cuanto a inversión. Esta inversión, sí, esta mayor desviación de fondos se vio reflejada en varios aspectos. Por un lado, pues el número de profesionales contratados, que durante la pandemia pues, se reforzaron plantillas, pero en muchos casos fueron con contratos temporales, lo que hace que hoy una gran parte de estos refuerzos hayan desaparecido y seguimos teniendo el problema crónico de falta de personal, especialmente en la atención primaria y en las urgencias. Y otro aspecto a destacar es el de la salud pública y la prevención, que sigue siendo muy bajo en comparación a otros países europeos. En España este gasto representa menos del 2% del gasto sanitario total, mientras que en países como Francia o Alemania supera el 5%. Esto es clave porque indica que seguimos apostando por un modelo más reactivo en lugar de reforzar la prevención y la preparación pues, ante futuras crisis sanitarias. En la segunda parte del episodio tendremos más información sobre Europa, evidentemente con Emilio le preguntaremos también por este gasto en sanidad. Recordemos que la sanidad en España es competencia de las comunidades autónomas, así que Lidia, me toca preguntarte si más allá de estos datos que has puesto sobre la mesa a nivel España, si hay diferencias entre comunidades autónomas. Pues sí, ha habido diferentes formas de actuar, tanto en la pandemia como después. En algunas, como Galicia, se ha mantenido el nivel de inversión superior al previo a la pandemia y otras, sin embargo, pues han reducido el gasto, sobre todo en atención primaria y contratación de personal. El informe de FEDEA, que también mencionaba antes, señala que la Comunidad de Madrid y Cataluña son dos de las comunidades donde el gasto en sanidad ha tenido un comportamiento menos expansivo en relación con el aumento de ingresos públicos en comparación a otras comunidades autónomas. Y si seguimos con datos, si seguimos con gasto público, recordemos algo que también pasó en los primeros días, semanas o incluso meses desde ese estado de alarma, que fue la dependencia que teníamos del exterior. Recordemos que faltaban mascarillas, los test COVID, lo teníamos que comprar fuera, y no éramos los únicos, pero lo teníamos que comprar fuera, y eso dificultaba muchísimo la adquisición de esos materiales. Así que no sé, Lidia, si seguimos dependiendo tanto del exterior. Pues por un lado, en los meses posteriores a la pandemia, inmediatamente, sí que se impulsó la protección local de material sanitario, por ejemplo. Sí que se abrieron fábricas de mascarillas, se apostó por aumentar la fabricación de medicamentos y también hubo una clara voluntad pues, de reducir la dependencia de Asia en general de todos estos materiales. Pero en el largo plazo la cosa cambia y es que según el informe de Funcas, entre 2022 y 2023, la importación de material sanitario ha vuelto a los niveles similares previos a la pandemia. Es decir, que estas fábricas pues, cerraron y se redujo la producción porque no podían competir con los precios de China o de India. Esto va más allá del sector sanitario y es que en el sector farmacéutico, que también está muy relacionado, más del 80% de los principios activos de los medicamentos que se consumen en España siguen fabricándose fuera de la Unión Europea. Donde sí que ha habido algunos avances es en el sector agroalimentario y en la energía. España redució su dependencia de productos agrícolas extranjeros, aunque esto sigue siendo un problema del que también se ha hablado mucho, pero sí que se habría aumentado algo la producción local y se habría disminuido la dependencia, por ejemplo, del gas ruso, apostando por energías renovables y otras fuentes de suministro. Pero el balance general al final es que, aunque se ha hablado mucho de reindustrialización y de reforzar la producción nacional, la realidad es que seguimos siendo un país muy dependiente del exterior. Así que no sé si estaríamos más preparados ahora para una pandemia como la de 2020.
Es un buen titular este último que dejas, el hecho de si estamos o no, y parece que quizá no lo estaríamos tanto. Luego también le preguntaremos a Emilio por esto de los medicamentos, porque esta semana se ha aprobado una ley de medicamentos esenciales en el Parlamento Europeo. Él nos dará más información y, por supuesto, le preguntaremos si al menos a nivel europeo sí que estaríamos más preparados. Pero seguimos con el repaso de eso que decimos que pasaba semanas después de ese anuncio del estado de alarma. Y lo que pasó es que Pedro Sánchez en esa declaración que escuchábamos anunciaba el estado de alarma por 15 días, porque realmente era lo que tenía que hacer, era lo legal, por decirlo así, convocarlo 15 días. Pero sabemos, lo hemos dicho, que eso duró bastante más de 15 días. Y a partir de esos 15 días, de ese primer mes, empezó, Fran, que la tenemos que recordar también, no sé si decir una batalla política, pero la política empezaba a cobrar sentido. Al principio todo era el tema de los sanitarios, todo el tema era la emergencia sanitaria. Pero Fran, recuérdanos también, porque a lo mejor se nos queda lejos, pero como digo, empezó una batalla política. Sí, correcto. A ver, tú lo has dicho al inicio de este episodio, ¿no? A veces cuando recuperas los hechos de la pandemia, pues rescatas del olvido cuestiones muy concretas que no tenías tan presentes y cuando vas leyendo un poco la hemeroteca vas diciendo, ahí va, si es que sucedía esto, ¿no? Y no lo tenía tan presente. Han pasado tan solo 5 años, pero esto sucede. No sé si era... Creo que era Lenin que decía que hay años que no pasan nada, en los que no pasa nada, y semanas en las que pasan décadas. Una frase venía a ser así, ¿no? Y yo creo que aquellas semanas fueron una de estas semanas en las que todo se aceleró, ¿no? Y tú lo has comentado, un ejemplo de ello, pues fueron estas dificultades con las que se topó el gobierno para prorrogar el estado de alarma y otras medidas para detener el avance de la epidemia. Por aquel entonces, los expertos jurídicos expresaban sus dudas sobre los límites legales de esta situación jurídica excepcional, sobre todo en lo referente a las prórrogas del estado de alarma y si se tenían que limitar el número de veces que se prorrogaba, ¿no? Los debates más agrios, eso sí, llegaron en octubre de 2020, cuando Pedro Sánchez anunció un nuevo estado de alarma, el segundo durante la crisis del coronavirus, que daba cobertura legal, recordáis, a los confinamientos nocturnos, a los toques de queda, que a partir de las, no sé, las 9 o las 10 de la noche no se podía salir de casa. La cuestión es que el gobierno quiso prorrogarlo 6 meses más, algo que podía hacer con el respaldo de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados. Pero esto fue el segundo estado de alarma, porque el gobierno desde el 14 de marzo de 2020 fue prorrogando el primer estado de alarma. Lo hizo en concreto el 25 de marzo, el 9 de abril, el 22 de abril, el 6 de mayo y el 3 de junio. Y fue en las últimas prórrogas, sobre todo, cuando Sánchez encontró más votos en contra y más abstenciones, un poco más de tiranteces, ¿no? Por parte de la oposición para explicarlo, para tirarlo adelante, ¿no? El 21 de junio de 2020 el estado de alarma pues ya quedó levantado y no sería decretado de nuevo, como hemos dicho, hasta el 25 de octubre de 2020, que vino un poco obligado, entre comillas, por este aumento de casos que se derivó de las vacaciones veraniegas, ¿no? Dicho estado de alarma, el segundo, así como el primero, fue llevado por Vox, que fue una de las formaciones quizá la más beligerante con estas medidas, fue llevado por Vox al Constitucional, que admitió a trámite el recurso, pero rechazó suspender cautelarmente el estado de alarma y sus medidas. Pero en noviembre del año pasado hay que recordar que el Constitucional rectificó y estableció que el estado de alarma era suficiente para imponer medidas como un confinamiento, algo que el tribunal considera que no suspende este derecho, sino que lo limita para poder hacer frente a una emergencia como una pandemia. Por su parte, el otro partido, digamos, también algo beligerante con el estado de alarma, el PP, varió su posicionamiento con el tiempo. Pasó de apoyarlo al inicio a oponerse y más tarde a abstenerse en dichas votaciones. Parecía que volvía otra vez como medio estar de acuerdo, ¿no? De las 6 prórrogas, de hecho, del primer estado de alarma, los populares rechazaron 2 y se abstuvieron en la última. Y en el segundo estado de alarma hay que destacar que el de otoño, el PP se abstuvo. Acabas de meter al PP, acabas de meter a Vox, es decir, hablemos de partidos políticos, hablemos de la política. Han pasado 5 años, pero lo que vimos en esos primeros meses, ese primer año, que es más o menos lo que nos ha resumido, es que a Pedro Sánchez cada vez le costaba más aprobar las prórrogas, también porque algunos partidos, podríamos meter más, buscaban cierto rédito, como mínimo decir la suya en el Congreso y ante los medios. Fran,
No sé si ha cambiado la forma de hacer política. Lo que está claro es que los líderes o los protagonistas, excepto Pedro Sánchez, yo creo que esto en el juego del quién es quién, hemos bajado ya la cartulina de muchos de ellos. Sí, hay que decir que en general la polarización ha ido a más, ¿no? Aunque con líderes diferentes, tú lo has dicho, ¿no? De los cuatro que lideraban los grandes partidos por aquel entonces, Pedro Sánchez, el PSOE, Pablo Casado, el PP, Pablo Iglesias en Podemos y Santiago Abascal en Vox, solo sobreviven dos, Sánchez y Abascal. Sobreviven desde el punto de vista político, hay que dejarlo claro. Casado fue centrifugado del PP en 2022 después del tira y afloja con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a cargo de los pagos al hermano de la presidenta durante la pandemia. Fue cuando entró, de hecho, el actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Sea como sea, esta polarización durante la pandemia hay que recordar que fue vista como una amenaza por parte de los científicos, de la ciencia, ¿no? Es decir, los científicos pedían más consenso a los políticos o que al menos que todos remaran en la misma dirección. Por ejemplo, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, surgieron voces que pronosticaban que la polarización era un tema preocupante y que era uno de los factores que dificultaban la gestión de la crisis. Por ejemplo, el sociólogo del CSIC, Luis Miller, explicó en la agencia SINC que la pandemia había maximizado la postura con la que cada persona entró en ella. Es decir, que si tú llegaste polarizado y enfadado a marzo de 2020, a partir de ese día lo estarías mucho más, ¿no? Y además hablaba de un concepto que a mí me pareció brillante, que es y cito textualmente, la tralla emocional, que es derivada de una crisis económica y política galopante que ya estábamos sufriendo los años anteriores y que agudizó la pandemia, ¿no? Astrid Wagner, también investigadora del CSIC, habla también de dos realidades que no saben nada de lo que pasa en el otro universo. Es decir, una polarización que enfatizan también las redes sociales en las que, pues, como bien sabéis, cada uno de nosotros estamos en una burbuja, ¿no? Y se produce este llamado sesgo de confirmación en el que todos buscamos información y buscamos tweets y buscamos noticias y reportajes que confirmen lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, Astrid Wagner habla de estas dos realidades que con la pandemia también pues se fueron separando. Sin ir más lejos, Hans Christian Rosler, como responsable en España del Frankfurter Allgemeine Zeitung, periódico alemán de prestigio, tituló en una crónica de 2020 que España había perdido el control, literalmente. Con todo y con ello, 5 años después, seguimos hablando de polarización y de tensión política, por lo que la pandemia, me temo que no solucionó este mal endémico de este país, sino que más bien lo agravó. Luego seguimos hablando de eso, pero oye, ya que estamos en la parte más política, Lidia con los datos en la mano, no digo que lo haya negado categóricamente, pero ha puesto en duda que hayamos salido mejores de esta, o que estemos preparados como mínimo para una próxima pandemia. Fran, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dicen el PSOE, Pedro Sánchez? ¿Qué dicen fuentes del gobierno sobre si estaríamos preparados o no para una pandemia? A ver, hay que decir primero que los científicos ya hace tiempo que avisan de que la pregunta no es si habrá otra pandemia, sino de cuándo tendrá lugar y que por ello pues tenemos que estar preparados para esta nueva situación. ¿Qué dice el gobierno? Pues desde 2021 el presidente Sánchez, por ejemplo, en 2021 intervino en la cumbre de salud global del G20 que se convocó para mejorar las medidas de prevención, detección precoz y gestión de futuras pandemias. En aquella ocasión, los jefes de Estado presentes firmaron la llamada Declaración de Roma, que propone una serie de principios para mejorar la respuesta global ante futuras emergencias sanitarias. Sánchez, además, por entonces pidió firmar un tratado internacional sobre pandemias que fomentase la responsabilidad compartida y la cooperación ante futuras epidemias. Y a finales de aquel año, el presidente del gobierno de España pues, también aseguró que este país estaba mejor preparado y protegido que un año antes ante epidemias y destacó sobre todo la política de vacunación en España, que tenía unas tasas de vacunación muy elevadas comparadas con otros países de nuestro alrededor. Por lo tanto, desde el gobierno se ha enviado este mensaje de que sí, de que estamos preparados, de que no nos va a coger a pie cambiado la próxima epidemia, pero como decimos, es una opinión de los políticos, los científicos hace años
que están pidiendo pues un poco más de énfasis, poner más énfasis en estas medidas preventivas y en sobre todo estar preparados. Como siempre hacemos en esta parte, antes de dejaros escapar, quiero saber un poquito también vuestra opinión. Cada uno ha mirado desde un punto de vista, pero sobre este tema tengo una pregunta relativamente corta y sencilla. Lidia, yo más o menos intuyo tu respuesta por lo que hemos ido hablando especialmente de los datos, ¿no? Pero sobre aquel cartel que se multiplicó tanto esos días, el saldremos mejores. Lidia, ¿hemos salido mejores también desde el punto de vista político, que al final es lo que nos interesa? Pues la verdad es que como preveías, la verdad es que no lo creo. No sé si también he de decir que es consecuencia directa de la pandemia o de, el cúmulo de todo lo que ha ocurrido desde entonces, porque como antes ha dicho Fran, solo han pasado 5 años, pero parece una eternidad. A mí me parece que hace muchísimo tiempo de ese momento. Entonces creo que por un lado a nivel político sí que hemos empeorado. Esto ya lo hablamos cuando mencionábamos todas las consecuencias de que Trump volviese a la Casa Blanca. De aquí un poco lo que digo de que no sé si es la pandemia o otros eventos que han ocurrido, pero creo que sí que marcó un antes y un después en cómo se crearon como discursos mucho más duros, mucho más polarizados y cuando se empezó a aprovechar coyunturas críticas para atacar al gobierno, atacar a las instituciones y creo que esto antes no se había hecho de una forma tan fuerte, ¿no? Como que se respetaba como en la guerra, ¿no? Que hay ciertas zonas que no puedes atacar, bueno, pues yo creo que aquí sí que se traspasaron todos los límites y daba igual la situación que se atacó igualmente. Y luego, sobre el negacionismo, no sé si es tan preocupante el negacionismo como tal, que bueno, sí, porque sí que es cierto que probablemente haya aumentado algo en estos años, me preocupa mucho más el aumento en la desconfianza sobre las instituciones, ¿no? Creo que esto es mucho más generalizado y sí que llega más a la población en general y creo que sí que es preocupante pues que cada vez pues creamos menos, haya como más sentimientos apolíticos y esto sí que puede ser perjudicial para la democracia en general. Y bueno, pues sobre la inversión en sanidad, pues en fin, yo creo que durante mucho tiempo asumimos que se arrastraba la bola de la pandemia, ¿no? De que había mucha gente acumulada, muchas citas, y yo creo que nos hemos acostumbrado a eso y de 2021 a ahora tampoco ha cambiado tanto la cosa. Cuando quizá debería ser lo contrario, quizá deberíamos ser conscientes de que, igual que aplaudíamos a los sanitarios y ellos decían, no, si lo que necesitamos es sueldos, más inversión, etcétera. A lo mejor no ha cambiado mucho. Fran, no sé, tú que incluso has tocado más la parte más política también preparando este episodio. ¿Hemos salido mejores, Fran? ¿Qué opinas? Voy a la línea de Lidia, ¿no? Al principio en el 2020 se hablaba mucho de aquello de que saldríamos mejores, ¿no? Sobre todo, ya lo habéis dicho, después de ver las reacciones de solidaridad con los sanitarios y otras profesiones que estuvieron al pie del cañón, por esta solidaridad, ¿no? Que hemos comentado las redes vecinales de apoyo, ¿no? Pero quizá nos dejamos llevar por toda esta oleada y no vimos que, o no quisimos ver que en cuanto la situación se normalizara, pues volvería a la vida de antes, que es lo que ha sucedido, incluso con más polarización, como comentaba Lidia, ¿no? Sí que es cierto que la pandemia ha alimentado una corriente conspiranoica que siempre había existido, pero que a raíz de la epidemia cogió más fuerza, sobre todo en redes sociales y en algunos programas de televisión, ¿no? Esto al final acaba beneficiando partidos como Vox, ¿no? Más vinculado a posturas antivacunas y a ver una mano negra del gobierno, de los poderes oscuros detrás de todo, ¿no? Hasta el punto de que gente que a priori no se mueve en estas coordenadas o no vota a estas formaciones políticas, se inclina a dar cierto pábulo a teorías conspiranoicas no basadas en hechos. Es aquello de el virus seguramente haya salido de no sé dónde y gente que son amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que no votan a Vox, que no son de extrema derecha, pero que tienen interiorizada, ¿no? Estas ideas o una cierta tendencia a pensar que, aquí ha pasado algo, ¿no? Que en el fondo al final necesitamos pruebas. Por poder pasado ha podido pasar muchas cosas, pero si no tienes las pruebas, pues al final defender cosas que no tienes pruebas pues es complicado. Pero lo que quiero decir es que hay mucha gente que no se mueve en estas coordenadas, pero que siempre deja una puerta abierta, ¿no? A ciertas teorías que al final lo que hace es hacer crecer esta conspiranoia que no está basada en hechos.
Y las redes sociales, el daño que hicieron y que lo siguen haciendo, porque tú mismo, Fran, te encargaste en este episodio, cuando hablamos, o en este programa, cuando hablamos de la Dana, de relatarnos casi un top 5, top 10 de bulos que corrieron, precisamente relacionados pues con diferentes aspectos de la trágica Dana que afectó a Valencia. Y como dices, es algo que no sé si es que hemos heredado o simplemente que es que las redes sociales se acentúan cada vez que llega algo así. Pero bueno, creíamos oportuno hacer este repaso de estos 5 años y en el fondo también poneros encima de la mesa el recordatorio político, la situación actual, los datos y nuestra conclusión. Ahora hablaremos con Emilio a ver si desde Europa, ¿no?, desde Bruselas, pues tenemos algún halo de esperanza. Pero nuestra conclusión es que como mínimo desde el punto de vista de España quizá no hemos salido mejores y no sé si estamos del todo preparados. Así que para llegar a esta conclusión os agradezco muchísimo el trabajazo, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, y os escuchamos la semana que viene. Gracias. Gracias, hasta luego.